Señoras y señores, la Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la tercera y última jornada de la Feria Profesional y Laboral USACH 2020, Proyecta tu Futuro, organizado por el área de evaluación de la Vicerrectoría Académica y la Unidad de Vínculos con Egresados y Egresadas de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de esta Casa de Estudios Estatal y Pública, desarrollada en el marco del proyecto PNA USA 1801 del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Destacamos la presencia del moderador del panel inicial de esta jornada, el vicerrector académico de la universidad, doctor Julio Romero Figueroa, así como de las y los expertos que integran dicho panel, la directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, doctora Dora Albir, el director ejecutivo de AYES y Corp, Juan Carlos Ayes, y la directora ejecutiva de Lidera Mujer, Soledad Candia. Saludamos a las autoridades del Gobierno Central Universitario que nos acompañan, decanas, decanos, directoras, directores, académicas y académicos, así como a las y los representantes del sector público, social y privado que se encuentran presentes. De igual modo, saludamos a las y los estudiantes y a los egresados y egresadas de la Universidad de Santiago de Chile. Señoras y señores, la jornada de hoy inicia con el panel que presentaremos a continuación y luego, entre 11 y 12:30 horas, podrán asistir al panel Tendencias en la búsqueda del primer empleo. ¿Qué se espera de los profesionales del futuro? Respuestas desde lo público, social y privado. Luego, de 12:30 a 13:30 horas, ofreceremos el taller Cómo triunfar en la entrevista de trabajo. Retomaremos a las 15 horas con el panel de expertos que abordará el auge de las consultorías, cómo proyectar la carrera en esta línea profesional. Y para cerrar, entre las 16:30 a 18 horas ofreceremos la charla de uno de nuestros egresados, el publicista, productor, director y guionista Hernán Cafiero Morales, quien además es ganador de un Emmy con la serie Una historia necesaria. A continuación, daremos paso al panel de expertos de esta jornada, cuyo tema central es los desafíos del trabajo en el siglo XXI, cómo enfrentan desde el punto de vista científico, empresarial y desde la perspectiva de género. Modera este panel el académico, ingeniero civil químico por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en ingeniería de procesos por la Universidad de Montpellier y actual vicerrector académico de la universidad, doctor Julio Romero Figueroa. Doctor. Muy buenos días, Juan, muy buenos días a la audiencia. Soy Julio Romero, como ya lo han señalado, vicerrector académico de la Universidad de Santiago, y les doy la bienvenida a esta Feria Profesional y Laboral USACH 2020, titulada Proyecta tu Futuro. Esta actividad ha sido organizada por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio en el marco del proyecto BNA USA 1801 del Ministerio de Educación, el que tiene como finalidad el apoyo a la trayectoria formativa del estudiantado en sus últimos años de formación y especialmente en su transición profesional. A continuación, presentaremos al panel de expertos que nos acompaña el día de hoy, en este panel titulado Los desafíos del trabajo en el siglo XXI, cómo se enfrentan desde el punto de vista científico, empresarial y desde la perspectiva de género. Y el objetivo de esta actividad es analizar los desafíos que presenta el siglo XXI desde distintas ópticas, respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿se puede hacer ciencia desde los espacios laborales? ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo del conocimiento desde el mundo empresarial? ¿Y cómo avanzar hacia espacios laborales en igualdad de género? Para ello, hoy día nos acompañan destacados panelistas. Presentamos primero que todo, y es un honor para mí presentar a la doctora Dora Albir Drulinski, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019. La profesora Albir es doctora en física, profesora titular de la Universidad de Santiago y directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, CEDEN. Ha participado en diversas comisiones e instancias de política pública en ciencias, siendo parte de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile el año 2015 y presidenta del Consejo Superior de Ciencias Fondesit 2016. El año 2018 recibió una distinción presidencial por su aporte en la lucha por derribar estereotipos de género. En 2019 recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas por sus trabajos en sistemas magnéticos a la nanoescala y por su contribución en el país para abrir espacios a la nanociencia y a la nanotecnología.
recordamos, digamos, a todos los panelistas que vamos a ir presentando con sus respectivas presentaciones, que las exposiciones tendrán un máximo de 20 minutos y luego de todas las presentaciones los participantes van a poder ir escribiendo sus preguntas dirigidas a cada uno de ellos para poder responderlas en este panel de expertos. Así que, Dora, su tiempo, muy bienvenida. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación que me permite contar cómo veo yo a la ciencia en el futuro de nuestro país. En particular quisiera iniciar hablando del rol histórico de la investigación, que ha ido cambiando muchísimo con los años. En verdad, más de 1000 años atrás, la investigación entendida como creación de conocimiento era bastante cercana a la filosofía y era vista más bien como un aporte al desarrollo cultural de la sociedad. Así ocurría en la antigua Grecia y Roma. Y por eso es que la ciencia se hacía principalmente en la naturaleza y no en el lugar en que se enseñaban en forma incipiente las distintas profesiones. Y esta tendencia de enseñar en un lado y desarrollar conocimiento en el otro se mantuvo por ejemplo, en la Escuela Superior Imperial de China, la Universidad de Constantinopla, las escuelas catedráticas y monásticas, todas ellas antecesoras de lo que nosotros conocemos hoy como universidad. Por un lado se desarrolla el conocimiento y por otro lado se enseña. Y solamente en el 1810 se observa en la Universidad de Berlín que funciona mucho mejor desarrollar conocimiento y enseñarlo en el mismo lugar. Y entonces los académicos que normalmente hacían solo docencia, ahora deben aprender a hacer investigación. Y pasan los años y es la estructura de esta universidad que durante muchos años se mantiene como la única que tiene este doble rol enfocada en enseñanza e investigación, sirve de modelo durante el siglo XIX a otras instituciones como la Universidad Johns Hopkins, que nace en 1876 como la primera dedicada a investigación en Estados Unidos. Pero también otras, incluso algunas que habían sido creadas antes, como la Universidad de Harvard, comienzan a adquirir este doble rol de enseñanza y docencia. Y en particular en nuestro país, en la Universidad de Chile, ya a partir de 1850, aparece en la universidad una incipiente actividad científica. Y por supuesto, durante muchos años, y es el modelo que los académicos, los científicos de mi edad nos criamos, nos sentimos muy cómodos en este tipo de universidades en las que, por un lado, desarrollábamos enseñanza, pero también investigación, principalmente investigación básica. Y esto ocurre hasta alrededor de los 1900, 1920, cuando se generan las grandes guerras y, por supuesto, las guerras tienen asociado cambios importantes en las economías y entonces por primera vez se le pide a una institución alemana, Alemania era el centro de la ciencia en los primeros años del siglo XX, se le pide que desarrolle una bomba atómica al Instituto Kaiser Wilhelm, que era una especie de universidad donde había mucha docencia, pero muchísima investigación. Y esto ocurre después en otros países. Digo, por primera vez se le pide a las universidades o a los institutos que generen docencia, investigación básica, pero que ahora hagan algo que sirva para el curso del futuro de los países. Bueno, ustedes saben que esto pasa después en Estados Unidos y con ello aparecen los términos innovación y desarrollo asociados a las universidades. Y de nuevo los académicos tenemos que adaptarnos a este nuevo rol. Por supuesto, esto llega bastante más tarde a Chile, pero ahora tenemos todos claros que es muy importante no solo hacer investigación, sino que buscar la forma de, a través de la investigación, aportar a la innovación y al desarrollo. Y bueno, llegamos a los últimos 10 años en que entramos a una época de múltiples cambios y desafíos en que la investigación nuevamente está mucho más exigida. Nada que decir respecto a lo que ocurre ahora, en que aparecen múltiples desafíos, algunos de tipo global,
que son los que nos involucran como humanidad completa y que tienen que ver con la posibilidad de continuar viviendo en la Tierra, y que tienen que ver con el cambio climático, el desarrollo sostenible, el tener agua y comida para toda la población, y hace menos de un año el COVID, en el cual la ciencia ha tenido un rol tremendamente importante. En paralelo tenemos una gran cantidad de desafíos nacionales que tienen que ver con cómo generar un país desarrollado, justo y con mayores oportunidades para todos. Y eso es tremendamente importante porque muchos científicos estamos convencidos de que la ciencia tiene muchísimo que aportar allí. Yo soy ariqueña y recuerdo hace unos 45 años atrás un barrio industrial donde había una fuerte industria textil, automotriz y electrónica. Y todo eso desapareció de nuestro país y comenzamos a vivir en un modelo en que importábamos toda la tecnología que no se desarrollaba en nuestro país. Y bueno, creo que allí hay un camino posible para efectivamente desde la ciencia poder hacer un aporte concreto al país. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? La verdad es que este trabajo a distancia ha sido bastante complejo. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo y hay muchísimas industrias que han sido afectadas. Sin embargo, hay empresas y hay profesionales que han podido mantenerse trabajando e incluso algunos han podido mejorar sus números. Ahora, ¿quiénes son estos que les ha ido bien en este proceso? Yo creo que son principalmente empresas y profesionales que están muy abiertos a los cambios y que supieron enfrentar esta crisis con mucha flexibilidad, sin mirarla como una barrera, sino como un nuevo desafío. En particular, la ciencia ha continuado funcionando, aportando y visibilizándose en esta pandemia. ¿Y por qué? Porque hemos sido capaces de adaptarnos a este escenario actual. Por supuesto, es un escenario mucho más complejo en que muchos de los laboratorios no funcionan, pero la verdad es que los trabajos de los científicos tienen muchísimos lugares para desarrollarse, muchísimos tiempos para desarrollarse y, como digo, la ciencia no ha parado y los científicos hemos trabajado adaptándonos a estas circunstancias excepcionales. Y creo que ese marco de poder trabajar, continuar trabajando con mucha flexibilidad es parte de las características de la ciencia y es parte de los trabajos que vamos a ver en las próximas décadas. En particular, creo que los trabajos que van a ser muy relevantes en las próximas décadas requieren conocimiento, pero también requieren muchas habilidades. Por ejemplo, la capacidad de innovar y emprender. Mirar los hechos con objetividad, pero también con mucha flexibilidad. Interactuar con personas de distintas disciplinas que tienen lenguajes muy diferentes y ser capaces de colaborar y construir desde el ámbito multidisciplinario. Y en este escenario general, yo creo que la formación científica nos entrega una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, nos invita siempre a enfrentar nuevos desafíos y esto es parte de lo que hacemos desde siempre en nuestro trabajo científico. Siempre hay problemas nuevos que no tenemos idea de cómo resolverlos y tenemos que encontrar una solución. Esto pasa ahora y creo que va a pasar mucho más fuertemente en el futuro. También nos prepara para analizar las situaciones de forma muy objetiva, pero también muy flexible, porque efectivamente si consideramos los métodos y una estructura de pensamiento rígida, no vamos a poder resolver un problema nuevo. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Probablemente muchas tareas repetitivas, bueno, ya lo estamos viendo, van a ser reemplazadas por máquinas. Y quienes van a tener los mejores trabajos van a ser quienes hacen tareas creativas. Y como digo, la ciencia se enmarca perfectamente en este marco futuro. Creo que quienes les va a ir mejor es aquellos que puedan trabajar en equipo y pensar en lo público, en cómo lo que estamos haciendo impacta en el país. Cómo podemos enfrentar problemas nuevos guiándonos por nuestra experiencia, aprendiendo permanentemente a estudiar, reconocer las prioridades sociales e identificar los problemas, como digo, desde la realidad y no desde la teoría.
Yo creo que la revolución tecnológica en la que estamos viviendo abre un mundo de oportunidades enormes que surgen desde la combinación de ciencia, luego tecnología, insertar esta tecnología en las empresas y todo esto bajo un paraguas del Estado, que es quien debiera proveer al menos los recursos iniciales y los incentivos para que este ciclo se complete. Y yo creo que para ello necesitamos muchos investigadores que estén mirando cómo cambia el mundo y buscando soluciones para mejorar la vida de todos nosotros. Y lo más importante es que a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a que los científicos están en las universidades, no debiéramos seguir en las universidades. Bueno, por supuesto tenemos que estar en las universidades, pero tenemos que también insertarnos en la sociedad en general. Chile tiene un séptimo de los investigadores que tienen el promedio de los países de la OECD. Es decir, para realmente tener una buena capacidad científica tenemos que multiplicarnos por 7. La calidad de la ciencia chilena es excelente. Sin embargo, en términos de cantidad, por supuesto, todavía somos muy pocos y esto abre un espacio para que muchos jóvenes puedan incorporarse a la ciencia. Me encantaría poder listar en una feria que tiene que ver con el futuro laboral, en qué lugares uno puede buscar trabajo bien remunerado si estudia una carrera científica mañana. Pero eso no lo puedo hacer. Sin embargo, creo que nuestro país va a salir de esta pandemia convencido de la urgente necesidad de crecer. Y para ello necesitamos que la ciencia se pueda insertar en el mercado. Necesitamos transitar desde la ciencia a los productos y a la tecnología que realmente no solo va a ayudar a la vida de las personas, sino que también va a permitir que le demos valor a nuestros recursos naturales y podamos contribuir directamente al desarrollo de nuestro país. ¿Dónde podemos insertarnos o dónde debiéramos insertarnos como científicos? En las empresas. Yo creo que las empresas todavía no han visibilizado la importancia y el impacto que podría tener un investigador en sus plantas. En Estados Unidos y en Europa, la verdad es que solo un cuarto de los investigadores están en las universidades y 3/4 están en las empresas. En nuestro país prácticamente no tenemos investigadores en las empresas, muy, muy poquito. También creo que debiéramos tener investigadores en las instancias de opinión pública, porque hemos visto, sobre todo en esta pandemia, lo importante que es tener opiniones fundadas en el conocimiento. Los ministerios, verdaderamente aquellos ministerios, por ejemplo, de medio ambiente, ministerios de energía, ministerios de educación, por supuesto que se benefician del conocimiento que no solo puede desarrollar un investigador, sino que también comprender un investigador y aportar a la generación de mejores políticas públicas para el país. Las municipalidades, hay una serie de políticas de escala pequeña de los municipios que se definen en las propias municipalidades y yo creo que allí el conocimiento haría la diferencia. Creo que hay muchos puestos de trabajo que están esperando a quienes busquen innovar y que quieran trabajar de una forma diferente. Y por supuesto esto también nos genera desafíos a las universidades porque tenemos que crear programas innovadores y muy flexibles y preocuparnos mucho de la generación de las habilidades que son muy importantes para el futuro. Como digo, sobre todo la capacidad de trabajar multidisciplinariamente, las habilidades de comunicación, la adaptación a los cambios y la capacidad de aprendizaje continuo, que no debiera ser solo en las carreras científicas, sino que en todas las carreras a las cuales nos vamos a enfrentar en el futuro. Yo creo que en este medio cambiante, impredecible, digamos, tenemos que interactuar con otros, que cada uno de ellos tiene no solo sus propias disciplinas, su propio conocimiento, sino que también acervos culturales diferentes. Y creo que aquí las mujeres aportan algo muy importante. En particular, la ciencia se nutre de la diversidad. Y quiero usar el ejemplo de la ciencia, pero la verdad es que creo que todas las miradas se nutren de la diversidad. Sin embargo, muchas veces decimos que las mujeres aportamos diversidad a la ciencia, pero yo quisiera decir que aportamos diversidad
y también excelencia, porque en verdad la ciencia y la excelencia no tienen género. Y como mujeres tenemos que sentirnos seguras de eso, y creo que es el primer paso para que efectivamente el país completo se convenza de que el aporte que podemos hacer las mujeres en la ciencia y en todas las disciplinas es tremendamente importante para el país. Creo que necesitamos ingenieras, biólogas, químicas, físicas, matemáticas, sociólogas, innovadoras y emprendedoras que puedan trabajar en este marco multidisciplinario y multicultural y aportar al crecimiento y desarrollo de esta industrialización incipiente que tenía el país hace 45, 50 años y que lamentablemente fue desapareciendo. Yo creo que estamos en un periodo de cambios enormes, no solo en la naturaleza, sino que en la forma en que vivimos y, por supuesto, en el tipo de empleos que vamos a tener en el futuro. Y en ese marco creo que la ciencia es imprescindible. Creo que si entendemos eso, a pesar del complejo presente que estamos viviendo, vamos a tener como país un muy buen futuro. Así es que quisiera invitarlos a que exploren todos los lugares en los que alguien con esta formación creativa, innovadora, emprendedora y con deseos de estar permanentemente aprendiendo pueda insertarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alvir, por su inspiradora presentación. Recordamos, digamos, a todos los participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas dirigidas a los expositores al final de las 3 presentaciones. Pasamos a continuación a la próxima presentación que desarrollará nuestro panelista, el señor Juan Carlos Hayes Morales, director ejecutivo de Hayes & Corp. El señor Hayes es profesional con más de 38 años de experiencia, especializado en management y gobierno corporativo. Viñamarino, padre de 4 hijos, contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile y máster en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con estudios internacionales World Class, estudió management en la Universidad de Michigan, innovación en la Universidad de Stanford y gobierno corporativo en la Universidad de Harvard. Como profesional ha sido vicepresidente de Citibank y Scotiabank, gerente de Cencosud, profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, además de académico de las Universidades del Desarrollo y Adolfo Ibáñez. Juan Carlos, muy bienvenido y el tiempo es suyo para escuchar su presentación. Muchas gracias, Julio. Bueno, agradecer primero la invitación. Si podemos poner la presentación, por favor, para irla avanzando. Vamos a hablar un poquito de lo que ha significado todos los cambios que han venido ocurriendo en los últimos años y por eso que estamos hablando hoy día casi de un cambio de era. Y si vamos avanzando en la lámina, sí, por favor, la próxima. El mundo del trabajo, cuando la doctora Dora recién decía que era un nuevo mundo del trabajo y que no solo estamos hablando de inclusión, no solo estamos hablando de la mujer mucho más incorporada en todos los ámbitos, también estamos hablando de lo que está impactando o impactándonos, que nos obliga en las organizaciones a reinventarnos, esa es la verdad. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera en las organizaciones de todo tipo, con fines de lucro, sin fines de lucro, del Estado o privadas, en fin. Tenemos no solo crisis sociales, tenemos este coronavirus, ¿no? Se ha incorporado un nuevo concepto de transformación digital que todas aquellas empresas que no se estén poniendo al día, lo más seguro es que corran riesgo de desaparecer, como digo yo, porque la velocidad con la que están ocurriendo los cambios los obliga a adaptarse. Ello también impacta fuertemente en los perfiles de los profesionales que nosotros en las universidades estamos preparando, estamos formando. Los perfiles también están cambiando. Ya no se puede enseñar lo mismo o de la misma manera, porque el trabajo se hace de maneras distintas, el ambiente cambió, se requieren profesionales
con distintos conocimientos y con distintas habilidades y competencias. De eso vamos a hablar un poquito. Y a esto se suma la multiculturalidad de los mercados laborales. Hoy día es muy normal que uno se topa con 2 o 3 colegas de países distintos que vienen con culturas distintas, que vienen con formaciones distintas, y a esto se suman las generaciones. Tenemos por primera vez una combinación de hasta 4 generaciones conviviendo en una misma organización, y obviamente un baby boomer, de una edad parecida a la mía, ¿no es cierto?, se comporta distinto a un millennial, ¿no es cierto? Entonces, también hay que aprender a trabajar con esos ambientes multigeneracionales. Entonces, ¿qué diríamos? Que es la cultura digital, la sensibilidad social, la inclusión y la diversidad, el trabajo a distancia y teletrabajo, que con la pandemia ha quedado clarísimo que es una gran opción de trabajo, de layout, ¿no es cierto? Espacios colaborativos, capacidades tecnológicas nuevas, negocios centrados en los datos pasaron a ser un tremendo tema, y ojo que está por salir la nueva ley de protección de datos personales que va a cambiar toda la forma de trabajar en las organizaciones. Para ponerlo en simple, habría que al 100% de las organizaciones decirle que voten todo lo que tienen en términos de repositorios de datos y vuelvan a subirlos, pero con otras características, con otras autorizaciones, de una manera distinta. Eso se viene ya, digamos, la ley está por salir en los próximos meses, con multas muy importantes. Son las mismas multas que le han aplicado a Google, a Facebook, en fin, estos últimos años, que son multas millonarias por la manera de usar los datos. En fin, la ciberseguridad, tenemos oferta y demanda digital, la robótica que se metió ya con todo, es de amplio espectro, ya no es solo para la producción de bienes como era antes, ¿no es cierto? Mucho cambio legal y regulatorio, no solo en Chile, en el mundo, y estos son solo algunos de los temas que deben abordar prioritariamente las empresas, los directorios, los ejecutivos y a todas las personas que de alguna manera se tienen que adaptar. Y eso para que la organización sea sustentable, simplemente, sea para que no desaparezca. Si cambiamos la lámina, igual que la doctora Dora, me gusta hacer un poquito de historia. Cuando uno habla del mundo del trabajo, diría, bueno, ¿cuándo realmente empezó a construirse este mundo? Y nuevamente llegamos a Taylor, con su libro de la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Es el primero que realmente pone un enfoque en las personas como un elemento productivo y por lo tanto impacta en la productividad, y por lo tanto si uno mejora las capacidades de las personas, mejora la productividad. Es la primera vez que se empieza a hablar de la persona como un elemento productivo, dándole un rol importante en lo que posteriormente serían las organizaciones. Y Taylor tenía un par, porque son de la misma época, y también inglés, que es Gantt, que todos lo conocemos por la carta Gantt, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy se usa la carta Gantt, pero la verdad es que él fue mucho más importante que eso. Él fue el primero en decir que las compensaciones se podían anclar a la productividad. Por lo tanto, fue el primero que creó el concepto del sueldo fijo y el sueldo variable, por decirlo de alguna manera, algo que fue muy importante posteriormente. Y además fue el primero en decir que había que estructurar la capacitación, porque no todos requerían la misma capacitación y por lo tanto dependía de en qué área estaban trabajando. De alguna manera se fue creando ese concepto. Muy importante entonces el aporte de Gantt en el desarrollo del mundo del trabajo. Y después aparece el francés Fayol, que con su teoría clásica de la administración empieza a sistematizar las organizaciones. Se crea el concepto de organización, se crea el concepto de planificación, se crea el concepto de administración. Todas esas son parte de los 14 principios básicos de Fayol. De alguna manera se le da una estructura al management, a la manera de administrar las organizaciones y las personas. Y Max Weber crea este concepto de la organización burocrática. La burocracia en su momento fue un gran aporte a la administración. Con el tiempo se puso, ya es peyorativo decir que algo es burócrata, pero en su momento el gran empleador que había en los países era el Estado, y fue donde se aplicó esta teoría del filósofo y economista alemán,
que se fue como departamentalizando la organización, se fueron dando distintos roles a las personas y fue creciendo entonces las estructuras organizacionales y se fue dando roles distintos a las personas, con lo cual lo que pasó después es que se burocratizó, hubo exceso de estructura de personas y de cargos, digamos, y entonces la burocracia pasó a ser mala, pero en su momento fue buena, fue una reacción a la teoría clásica de Fayol, y hoy día, bueno, ya sabemos ya lo que es, pero importante decir que fue importante la burocracia desde el punto de vista de asignar perfiles de cargo, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y recién este australiano, George Elton Mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer estudios de por qué hace que las personas sean más o menos productivas, cómo se afecta el estado de ánimo de las personas, qué pasa si las personas están mejor preparadas o no, qué pasa con la comunicación dentro de las organizaciones. Recién este profesor es el que empieza a estudiar qué hace que las personas sean más o menos productivas. Algo muy importante, posteriormente la psicología toma este tema en las universidades y lo desarrolla. Si avanzamos, por favor. Y recién en los 60 empieza a haber un gran tema con la planificación. Lo importante de planificar las actividades de las personas en las organizaciones. Kunz O'Donnell, el libro que tuvimos que leer muchos en su momento, ojalá todavía lo dieran para leer, porque es un gran clásico de cómo planificar las actividades dentro de una organización, con sus principios de dirección de empresa y sus análisis de funciones directivas. Diríamos que son ellos los primeros que le dan una estructura bastante sólida a cómo planificar las actividades de una organización de un año para otro y cuál es el rol de las personas en eso. Y llegamos al gran profesor Peter Drucker, a quien tuve el tremendo honor de tenerlo de profesor, que, ojo, tenía 90 años cuando me hizo clase, murió a los 95 haciendo clases. Y este profesor crea este modelo de administración por objetivos que lanza esta declaración estratégica, que es la famosa visión, misión y valores que nos tiene a todas las organizaciones del mundo declarando quiénes somos, cuál es nuestro propósito, porque él lo que dice es, oiga, usted no saca nada con hacer presupuesto, con poner ese objetivo, si en realidad no revisa bien qué es usted, quién es usted, para dónde va, qué quiere ser, cómo quiere ser reconocido, de qué manera quiere que los consumidores sepan lo que usted hace y por qué es distinto a otro, por qué lo van a comprar usted, en fin. Peter Drucker cambia todo el concepto de planificación estratégica con su administración por objetivos y su visión, misión, valores. Seguimos entonces entrando a por dónde empezar. Bueno, y lo que habría que decir es que hay que empezar por los liderazgos, por las personas que tienen que liderar este cambio, esta transformación que está impactando en el mundo del trabajo. Lo que diríamos aquí es que las competencias que traíamos todos, competencias de términos de ser competente, en qué somos competentes, están cambiando. Si pasamos a la otra lámina, diríamos que estas nuevas competencias están asociadas a una nueva cultura. Estamos hablando de que ya no solo se habían incorporado estas competencias que están a la izquierda de gestión del cambio, de la innovación permanente, de un liderazgo movilizador, de tener inteligencia emocional, gestionar conflictos, tener habilidades de comunicación y escucha afectiva. O sea, ya habíamos incorporado esa, pero ahora se incorporan muchas otras. Desde nuevos idiomas, hoy día hay que hablar chino, para las generaciones nuevas, hablar chino va a ser una necesidad en algunos cargos, algunas funciones, y los idiomas que hay en la India, que son varios también. La cultura de emprendimiento, hoy día dentro de las empresas hay emprendimiento. Yo cuento como anécdota que cuando estuve estudiando en Stanford Innovación, nos llevaban un día a pasarlo dentro de una organización, un día en Intel, un día en Pixar, un día en Microsoft, un día en Google, y ese día en Google yo quedé impactado con algo, en el campus famoso que tienen ahí en Palo Alto, en Silicon Valley. La gente tiene contrato de trabajo para que 4 días a la semana trabajen para Google y un día a la semana trabajen para ellos en un proyecto, y lo único que tienen que presentarle a Google es en qué está trabajando y si necesitan apoyo
para su proyecto personal, porque lo que quieren es que todos sean potencialmente emprendedores, ¿ah? Que todos potencialmente tengan un proyecto de emprendimiento personal y ellos los apoyan incluso con mentoring o con coaching o con lo que se requiera, pero les regalan un día a la semana, que ellos eligen cuál, para que trabajen en su proyecto personal. A mí me parece que eso es muy, muy potente porque muestra esa cultura de emprendimiento que hoy día tienen los jóvenes y que hay organizaciones que están dispuestas a financiarlas incluso. Tener el triple check, ya no solo lo económico, sino que también lo ambiental y social, es parte del core de las organizaciones y por lo tanto de los trabajadores también. Tener apertura de mente, ya las cosas no, o sea, si uno es rígido, le va mal, porque las posturas tienen que ser capaces de ser puestas encima de la mesa, ser resiliente, tener buenas prácticas de buen gobierno o de gobierno corporativo. El gobierno corporativo pasó a ser un gran tema y quienes no lo entiendan todavía, es bueno que vayan metiéndose porque el gobierno corporativo no es una ley, es una forma de vida, es un concepto, es de qué manera quiero hacer las cosas yo. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas de hacer las cosas? ¿Ah? Entonces va más allá del mundo de las organizaciones incluso. Culturas de ética y cumplimiento, el compliance pasó a ser clave. Miren lo que acaba de pasar con una organización, con Corpesca. Ese va a ser un hito en Chile porque ya todos se dieron cuenta que hay una ley en Chile que está encima de todos los actos de corrupción y cosas parecidas, y no para las empresas grandes, para todas las empresas, incluyendo las más chicas. Por lo tanto va a pasar a ser un tema de cultura. Y bueno, ni hablar de las habilidades digitales, transformación digital y todos los temas de inclusión y diversidad. Todas estas son habilidades que tienen que tener todas las personas hoy día, que de alguna manera, en un grado menor o mayor, hay que ponerlas en práctica en lo que hagan, sea un emprendimiento, o sea trabajando en una gran corporación, o sea en una institución pública o privada. Si avanzamos, por favor. Entonces, cambió el equilibrio. No solo el cambiar el trabajo por la vida o la carrera por la familia o los negocios compatibilizados con la salud, como dice ahí, sino que en todo sentido, cuando uno mira las competencias que estábamos hablando arriba, que las vamos a revisar un poco más adelante, uno empieza a decir, bueno, ojo, ya las cosas que antes funcionaban y que decían, oye, este es un buen trabajador porque tiene esto, ahora es un buen trabajador porque tiene esto, y porque además tiene esto, porque el equilibrio, por la manera, por la apertura de mente, por cómo incorporar conocimiento. Eso suena difícil para las nuevas generaciones, pero la verdad es que al revés, yo creo que es muy desafiante y les da muchísimas posibilidades de hacer cosas. Yo creo que es una muy buena época para los jóvenes que están saliendo, egresando hoy día. La capacidad, la gran posibilidad que tienen de desarrollarse en distintos mundos. Si avanzamos, por favor. Entonces, bueno, hay un libro que se llama Cómo caen los poderosos, que es de Jim Collins, a quien también tuve el gusto de tenerlo de profesor, y que dice cómo caen los poderosos y por qué algunas compañías nunca se rinden. Y lo que dice él, que yo comparto y por eso lo pongo en esta presentación, es que las organizaciones, si le ponemos un clic más, las organizaciones que van realmente a salir adelante son aquellas que tienen estrategias actualizadas, que se adaptan constantemente a los tiempos, que tienen nuevos atributos organizacionales, como por ejemplo gestionar los riesgos y ver de qué manera hacen sustentable su organización, que cumplen las normativas que la sociedad exige y que son correctas, y que no necesariamente es una ley, es una forma de conducirse, es ser correcto. De tener buenas prácticas es porque hoy día no hay opción. Hay muchas organizaciones que trabajan en la línea gris. Dice, esto, algunos dicen que está mal, otros dicen que está bien, pero la ley lo permite. No, eso ya no va más. No va más. Hoy día hay que ser correcto y las buenas prácticas están en el escarnio del público, están a la vista de todas las redes sociales, se encargan de levantar cosas que no son correctas y por lo tanto no hay opción. Aquí no se trata de un fiscalizador que viene a ver si lo estoy haciendo bien o mal. Aquí estamos todos fiscalizando y eso es mucho más potente. Las organizaciones que están saliendo adelante compiten con paradigmas nuevos, desde la colaboración, desde la innovación, desde la apertura cultural, generacional, ya vimos que comparten distintas generaciones, la diversidad, que están conectados con la sociedad, que son flexibles, tolerantes y que se adaptan con velocidad. Uy, suena difícil el desafío. Es difícil,
para las organizaciones que no han entendido que tienen que trabajar, como dice este libro, con esta mentalidad, es difícil. Y desde la tecnología, que hoy día con la transformación digital es omnipresente, está en todos los ámbitos. Avanzamos, por favor. Esto simplemente para decir que tanto cambia el mundo del trabajo que nadie se hubiese imaginado que la NASA ofreciera $35.000 a cualquiera de nosotros que fuera capaz de diseñar un water, un WC, para el viaje que se va a hacer el 2024 a la Luna. Antes era todo top secret, la NASA hacía grandes desarrollos y se gastaba miles de millones de dólares en el desarrollo de alguna nueva tecnología, un nuevo traje, hasta hay una anécdota de cuánto gastaron en hacer un lápiz para que la tinta no se fuera para arriba, ¿no es cierto?, en el espacio. Bueno, ahora no contratan, no tienen un área que dice, ahora abren un concurso a todo el mundo, dice, ¿sabe qué? El que me diseñe un baño que podamos usar en la Luna, qué sé yo, hay un premio de $35.000. Son cambios de paradigma. Estamos hoy día presentes de muchos nuevas formas de trabajar. Y si avanzamos, por favor. Aquí simplemente decir que en la organización hoy día conviven hasta 4 generaciones, desde los baby boomers, gente que puede haber nacido en el año 60, pasando por los X, que muchos de los tomadores de decisiones hoy día son X, la famosa generación Y, o llamada también millennials, que se comporta en muchas cosas distintas a las generaciones anteriores, y esta generación que estamos recién conociendo en el mundo del trabajo, que es la generación Z, o Silenial también le llaman, que viene, es bien especial, porque viene recuperando valores que se habían ido perdiendo, y que son distintos a los millennials. Eso es importante decirlo, son distintos a los millennials. Entonces, estamos todavía mirando cómo se comportan los Z, pero lo que sí sabemos es que estas 4 generaciones se comportan distintos desde el punto de vista, incluso como determinan los valores. Entonces, hay que gestionar esto. Hay que ser capaz de liderar equipos que tienen esta diversidad. Y además tienen diversidad en todos los ámbitos, no solo culturales, de género, en fin. Entonces, muy, muy importante entender que las organizaciones tienen esta nueva complejidad. Si seguimos, por favor. Esto es un trabajo que yo hice, que publiqué hace poco y lo voy a poner a disposición de la universidad para que lo puedan distribuir, que es comprobar por qué los millennials tienen más rotación. Efectivamente, este estudio comprueba que los millennials tienen mucha más rotación, se comportan con menos apego a las organizaciones, por eso algunos los tratan de desleales, porque aunque le des lo que le des, te duran 2 años, 3 años y se van. Pero no tiene que ver con lealtad o deslealtad, tiene que ver con que ellos tienen una nueva manera de mirar el mundo del trabajo. Yo puse ahí algunas, no en jefes sino pares. Hay que ganarse el respeto de ellos, pero no porque tú seas gerente y yo soy un analista, yo te tengo que mirar de una manera distinta, te veo igual, te veo como una persona y valoro mucho tu conocimiento, en fin. No tienen el mismo concepto de jerarquía. Necesitan y exigen constante retroalimentación, y no porque sean inseguros, sino que simplemente porque ellos quieren aprender rápido, entonces necesitan que les digan qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. No tengo problema con que me digan que lo estoy haciendo mal, quiero aprender eso. Esperan y exigen reconocimiento al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Son emprendedores, tienen en general ideas de desarrollar emprendimientos o emprendimientos. Disfrutan el camino más que el final, eso es una característica bien interesante. No están centrados en desarrollar una carrera de mediano y largo plazo al interior de una organización, independiente que uno le diga, oye, aquí si estáis 10 años vaya a llegar a gerente y te va a ir muy bien, y que no están mirando eso, no están mirando quedarse 10 años en una organización porque les va a ir bien y les van a tener un buen cargo o un buen sueldo. Están mirando otras cosas. En fin, y necesitan participar en procesos de toma de decisiones, sentirse incorporados. Son algunas características que yo levanté en ese estudio y que lo voy a poner para que en la universidad puedan leerlo quienes quieran. Entonces, tenemos estos desafíos, que ya los pusimos al principio. Tenemos estos desafíos. Más encima, cambio climático,
en la biotecnología, ni hablar, la doctora algo hablaba de eso, pero es un gran camino que se viene adelante. Y las guerras comerciales, que no porque haya salido Trump y llegue Biden se van a acabar, no, estas cosas además están en Europa versus China, hay muchas otras guerras comerciales que están ahí pendientes. Seguimos, y bueno, y la transformación digital, que ojo, algunos no la han entendido bien y creen que esto es un trabajo que hay que dárselo al gerente de tecnología, no tiene nada que ver, esto es una nueva forma de pensar, es cultural, no tiene que ver con necesariamente tecnología, tiene que ver también con cómo manejar los datos, tiene que ver con las personas, un cambio cultural también. Sí, hay un libro que es el que viene, la lámina que viene, que también me gusta mucho y recomiendo, la lámina que viene, por favor, que es de David Rogers, que él dice que la transformación digital no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con de qué manera repienso todo lo que hago y cómo lo podría hacer con las nuevas herramientas que hay o que se están desarrollando o que vienen. Por lo tanto, esto sí requiere inversión, es cierto, pero también hay que ver que si no hago esto a tiempo en algunos ámbitos que son propios de cada organización, me podría estar quedando fuera, me podría estar quedando perdiendo mercado. Por lo tanto, estamos de nuevo mirando que las competencias son una clave, simplemente decir que tener a la gente competente, que tenga los conocimientos, las habilidades, las motivaciones para hacer bien su trabajo, pero en cada ámbito es muy importante. Por lo tanto, ahí hay una pega para las áreas de recursos humanos de contratar bien, ¿ah? De no llegar y contratar, sino que decir, bueno, ¿cuál es el cargo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que se viene? Busco a alguien que de verdad me pueda ayudar a escalar, a dar ese salto. Y parece que ya estoy casi en la hora, así que simplemente termino diciéndoles que están apareciendo cosas nuevas. Se creó un cargo que se dice que para el 2023, esto lo dice IDC, no es una frase mía, IDC es una de las compañías más grandes del mundo en assessment tecnológico, pero aquí están diciendo ellos que estiman que al menos un 30% de las organizaciones del 2023 van a tener creado un cargo de primera línea, es decir, un reporte al rector, al vicerrector, un reporte al gerente general, en fin, que es el Chief Trust Officer o oficial de confianza. La confianza va a pasar a ser un atributo organizacional. Qué cosa más loca, dirá uno, pero ¿cómo? Si es obvio que las organizaciones tienen que hacer las cosas bien para que el cliente, el consumidor, el proveedor, lo que sea, confíe. No, hay que gestionar. Lo que estamos diciendo ahora es que es un área de gestión, que la confianza pasó a ser un área de gestión. Tanto así que se creó un cargo y que está creciendo. ¿Cómo administrar la confianza, la relación con los stakeholders, la relación con los reguladores, la relación con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, con lo que sea? ¿Cómo administrar esa confianza? Con el mercado, con la sociedad, con las comunidades. Eso pasó a ser ahora un cargo, una estructura. Todo eso para decirles que, y con esto termino, que estamos viviendo una época de cambios que Darwin lo dijo muy bien, que no sobrevivía el más fuerte ni el más inteligente, sino que tiene la capacidad de adaptarse mejor a los cambios. Hoy día esa frase está más vigente que nunca. Estamos viviendo una época increíble de cambios en el mundo del trabajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente presentación en términos de la revisión histórica que se ha hecho de estos antecedentes y de las nuevas tendencias en el mundo laboral. Le recordamos a los participantes de este panel que pueden enviar sus preguntas dirigidas a los expositores por las distintas plataformas para poder hacer la ronda respectiva al final de las presentaciones. Vamos a la tercera presentación de este panel que realizará la señora Soledad Candia Ramírez, quien es directora ejecutiva de Lidera Mujer. Soledad ha sido directora de Recursos Humanos del Teatro Municipal, gerente de Recursos Humanos de Nextel Chile y consultora en el Servicio de Impuestos Internos. Académica en las Facultades de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad del Desarrollo y en Duoc UC. Además, ha sido directora del programa de Magíster en Recursos Humanos en la Universidad Finisterre, HR Influencer en Latinoamérica 2019 y 2020, Influencer en SAP Latinoamérica, mentor en innovación y liderazgo para Innovo USACH, experta en Fundación Hay Mujeres, mentora en la comunidad Mujer
ingeniera en Administración, MBA Internacional, diplomada en Management and Innovation en Georgetown University, diplomada en Dirección de Recursos Humanos y Género y Cultura, entre otros estudios. Soledad, muy bienvenida y el tiempo es suyo para la presentación. Muchas gracias, Julio. Un honor estar aquí con panelistas de tan alto nivel académico y personal como es para mí un honor compartir el panel con la doctora Dora, que claramente admiro mucho su trabajo y premiada como mujer en la ciencia exacta. Entonces, tiene relación con lo que voy a hablar hoy día sobre la mirada de la perspectiva de género en el mundo laboral. Si me pueden compartir la presentación, por favor, para partir. Ahí está, parece. Bueno, mi espacio tiene el título de ¿Cómo avanzar hacia espacios laborales en igualdad de género? ¿Y por qué esta temática en el fondo es relevante hoy día más que nunca, ¿no es cierto? Porque la igualdad de género, así como la diversidad en general, es un pilar estratégico hoy día. Vemos que la diversidad se gestiona como cualquier otro pilar estratégico, por ejemplo, la sustentabilidad, que va de la mano también con el género y la diversidad, al igual que la transformación digital, como las mencionaron la doctora Dora y también Juan Carlos recién, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con gestión de cambio, básicamente, ¿sí? Más allá de los temas específicos. Ahora, sí, avancemos a la siguiente. ¿Por qué es tan importante en el mundo laboral? Porque las organizaciones tienen un rol de agentes de transformación, como gestoras de culturas en responsabilidad social empresarial y como también nombró Juan Carlos, en esta mirada corporativa, ¿no es cierto?, de agenciar a una organización que hoy día más que nunca está transparente para la sociedad y que todas estas cosas ya no dan lo mismo y deben gestionarse desde la estrategia. Fíjense que yo estuve el 2017 en Georgetown evaluando proyectos justamente con perspectiva de género. Estuve haciendo unas pasantías y trabajé en el BID y en la OSD. Y en ambas organizaciones, los tres pilares estratégicos que se evaluaban los proyectos era sustentabilidad, transformación digital y género, igualdad de género. Entonces, hoy día las organizaciones están siendo mandatadas por la sociedad, por un mundo que va cambiando y toda esta temática que ha impulsado la pandemia lo ha evidenciado con mayor razón. Avancemos a la siguiente, por favor. Nosotros como consultora Lidera Mujer, el 2019 hicimos una primera encuesta de equidad de género en las organizaciones. Tenemos varios datos relevantes que pueden descargar en la página, pero quisiera compartirles el siguiente, que está en la siguiente lámina. El 75% de las encuestadas y encuestados considera que las mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los varones, que sus colegas varones. Ahora, ¿quiénes dijeron esto? Son justamente las personas que están liderando el área de recursos humanos, ¿sí? Directores, directoras de recursos humanos, gerentes, analistas, encargados, etc. Entonces, si estas personas consideran que el 75% no tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades laborales, ahí hay un gran tema que se puede hacer un doble clic, ¿no es cierto? Y ahí vemos todas las brechas que hoy día son estas brechas persistentes, brechas salariales, el techo de cristal, donde las mujeres no avanzan en un cargo de dirección, han avanzado tímidamente a pesar de muchos seminarios, ¿no es cierto?, y actividades donde vemos a los directores de organizaciones diciendo lo importante que es la incorporación. Pero del dicho al hecho todavía hay un gran trecho, ¿verdad? Sigamos a la siguiente, por favor. Este año nosotros en la consultora también hicimos un reporte sobre trabajo remoto y conciliación de la vida laboral familiar. Y en este reporte nosotros vimos cuáles eran las percepciones de las personas con respecto a esto, con esta mirada de género, que también está descargable en la página. Podemos avanzar para mostrarles qué descubrimos. Fíjense que esto también
en varios estudios que se hicieron de distintas organizaciones y consultoras internacionales, más o menos tenemos las mismas cifras, ¿sí? Dicen que las mujeres dedican un 5,8 de horas promedio en labores domésticas y de cuidado, versus 2,7 horas que dedican sus compañeros varones. Entonces, frente a este escenario, por supuesto, el trabajo remoto agudiza el problema de la doble presencia en las mujeres. Esta doble presencia que se mide específicamente en las encuestas que hacen muchas organizaciones, y generalmente en esta dimensión de la doble presencia justamente salen mal evaluadas porque hay una recarga siempre muy potente hacia las mujeres, que es un mandato social, ¿no es cierto?, del cuidado y de esta mirada como hegemónica del sesgo, el estereotipo que tiene que ver con las mujeres en general. Ahora, hace pocos meses atrás, salió otro estudio que decía que los hombres, se llama los hombres cero, que dedican 0 horas de cuidado a sus familias, digamos, y cuidados del hogar. Entonces, incluso ha bajado con la pandemia. De hecho, retrocedimos 10 años en los avances que habíamos avanzado las mujeres. Entonces, fíjense que otro de los hallazgos que tuvimos es que el 72% de las personas encuestadas claramente cambió del trabajo presencial al trabajo remoto, ¿verdad? Pero esto significó esta multiplicidad de roles y que no necesariamente las organizaciones estaban adaptadas para poder implementar este cambio en los hogares, ¿sí? Y poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. Y ese fue está siendo esta otra pandemia del cansancio normalizado, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Hay una alta tasa de depresión, de carga mental, ¿no es cierto?, y de otros síntomas que se van a salir a la luz muy pronto en otros estudios y que también tiene una carga significativa en la prevención de otros problemas mayores. Ahora, esto pasa siempre cuando hay crisis compleja, ¿no es cierto? Y no tenemos esta adaptabilidad que tienen las personas de manera individual y las organizaciones generalmente se demoran mucho más. Avancemos a la siguiente, por favor. Tiene que ver todo esto con los sesgos y los estereotipos. Esta foto corresponde a uno de los workshops que hemos hecho en algunas ocasiones, donde las personas sacan los sesgos de género que tienen todavía dentro de las organizaciones. Por ejemplo, la mujer se preocupa de la casa, está como en primero porque ese mandato social, ¿no es cierto?, que hoy día tiene a las mujeres con esta carga mental. Las opiniones de las mujeres son poco objetivas porque se les asocia a lo emocional, ¿no es cierto?, etcétera. El tema de la maternidad, por supuesto, es el costo absoluto que pagan con mayor razón las mujeres. Sigamos con la siguiente, por favor. Entonces ahora, después de ver todo esto, podría mostrarles muchas estadísticas, pero me imagino que la han visto muchísimo, que somos el 52% de la población, por lo tanto no somos la minoría, somos la mayoría en Chile y en el mundo, que tenemos esta doble presencia, que tenemos esta brecha salarial, y que además esta brecha salarial aumenta en la medida que aumenta el cargo, o sea, mientras más alto llegan las mujeres en relaciones de dirección, por ejemplo, en cargos de dirección, es más alta la brecha. Y otras brechas que están día a día, lamentablemente, aumentando con razón de la pandemia. Entonces, ahora, ¿cómo cambiamos esta realidad? ¿Cómo cambiamos esta realidad desde el rol de gestores de cambio como organizaciones? Vamos a la siguiente. Hay un proceso que está a la base, que es la gestión de cambio. Como decía también Juan Carlos en su presentación, el tema de la transformación digital no es un tema de tecnología, sino que de gestión de cambio, de hacerse las preguntas correctas. ¿Qué queremos
modificar, qué queremos empezar a hacer, qué es lo que vamos a mantener de aquello que estamos haciendo que nos da resultados y qué definitivamente tenemos que dejar de hacer. Esas son las 3 grandes preguntas de la gestión del cambio, ¿verdad? Entonces, esa gestión de cambio está a la base a cualquier gestión cultural que quisiéramos implementar en la organización. El género, la diversidad, la transformación digital, la sustentabilidad, etcétera. El estilo de liderazgo que hoy día, como dijeron los panelistas también anteriores, tiene que ver con la adaptabilidad. Entonces, encima como paraguas está la gestión del liderazgo. Las personas que lideran la organización tienen la responsabilidad organizacional, la responsabilidad afectiva con sus equipos, tienen la responsabilidad de cuidar a esos equipos y generar las transformaciones necesarias para adaptarse a los cambios que la sociedad les va empujando. Entonces, aquí nosotros identificamos 4 pasos, ¿sí? Primero, sensibilizar. Por supuesto, las primeras personas que tienen que estar sensibilizadas, son las personas que lideran en la organización, porque ellas van a ser el reflejo de sus equipos, ¿sí? Porque tienen que disponer ese cambio cultural para el equipo. Si las personas que lideran no están convencidas, no les encuentran sentido a estas temáticas, es muy difícil que eso permee a los equipos, ¿sí? Es como las familias, los hijos, las hijas son el reflejo de los padres, las madres. Esto es lo mismo, los liderazgos, sobre todo en esta parte del mundo que siguen siendo paternalistas, de todas maneras tienen que reflejar al equipo. Bueno, partimos con la sensibilización, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, abrir la conversación de estas temáticas. Luego viene la educación, ahí ya formamos competencias específicas para implementar en la organización. Luego deconstruimos aquellos sesgos y estereotipos que teníamos instalados como normales, salen de la invisibilidad y son conscientes, por lo tanto los gestionamos para transformar y luego construimos una nueva cultura. Todo este proceso está a la base, como les decía, de la gestión de cambio, y lo que pasa constantemente en cada uno de los puntos es que vamos derribando sesgos, prejuicios y juicios maestros que están instalados como verdades absolutas. Entonces, en el fondo aquí la gracia es dudar de las certezas, básicamente, ¿no? Y empezar a abrir la conversación. Luego, entonces, tenemos esta cultura que incorpora esta mirada diversa de cómo relacionarse entre las personas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo impacta esta gestión de cambio con respecto a la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión? Impacta mucho más allá de lo que quizás pensamos, porque no solamente impacta dentro de la organización, impacta a todos los stakeholders, ¿no es cierto?, los proveedores, los usuarios, las clientes, etcétera, las familias de las personas que trabajan en la organización, etcétera. Entonces tiene un impacto en todo el ecosistema donde se relacionan las personas. Pero los indicadores o KPI específicos son, por ejemplo, el clima laboral. Sabemos que las personas cuando trabajan en un espacio de confianza, de mejor clima, se desarrollan mejor en todos los aspectos porque despliegan todos sus talentos, ¿sí? Se sienten en confianza, que es una palabra que también nombró Juan Carlos, que es el pivote de todas las relaciones laborales. Entonces, mejoran todas las condiciones laborales, se fortalece el compromiso, el engagement, ¿no es cierto?, de las personas dentro de la organización. Se establece una mejor perspectiva de crecimiento profesional y personal, porque hay un sentido que acompaña este desarrollo de carrera dentro de una organización. Por lo tanto, también hay una mejor retención de aquellos talentos que se despliegan, ¿no es cierto? Y se fortalece, por supuesto, positivamente la imagen corporativa de una organización, que hoy día es muy relevante porque vemos que, sobre todo en este mundo digital, la imagen corporativa claramente es un valor y una ventaja competitiva que se puede incluso medir, ¿no es cierto? Porque finalmente el resultado de la organización, el resultado financiero, económico, con todos estos impactos positivos va a ser, por supuesto, mejor. Hay un montón de estudios que lo avalan, ¿no es cierto?, que podemos también revisar.
pero este es como el ciclo del impacto que tienen las organizaciones cuando incorporan esta perspectiva de diversidad de género e inclusión. Avancemos, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando no hacemos esta incorporación de las distintas necesidades de cambios estructurales o de cultura interno y no gestionamos este cambio? Pasa como esta imagen que les traigo aquí, que de repente las organizaciones tienen un mensaje, ¿no es cierto?, como misión, valor, visión de la organización que nadie conoce y que no lo ven evidenciado en el día a día, y siguen usando estos atajos, ¿verdad? Entonces, hay un camino que está pavimentado por la organización, pero que no ha procurado gestionar ese cambio con una comunicación interna asertiva, una comunicación coherente con lo que promete a sus usuarias o clientes y con lo que promete dentro de la organización como experiencia de las personas que trabajan. Entonces, esa coherencia se trabaja desde la gestión de cambio. Podemos avanzar, por favor. Y finalmente, ¿para qué hacer esta gestión de cambio con esta perspectiva de género, diversidad, inclusión? Tiene que ver con ofrecer valor con sentido desde y para las personas, que es el mayor capital que tienen las organizaciones. Para gestionar los talentos, para que esos talentos se desplieguen en confianza, en innovación, etcétera, en todo su mayor potencial, ¿no es cierto? Y finalmente, esta gestión del género, de la diversidad, capitaliza en la organización una competencia como la diversidad del género como una ventaja competitiva, o sea, va a tributar a la estrategia específicamente, ¿sí? Y finalmente, para dar coherencia a las acciones. Muchas organizaciones se acercan, por ejemplo, a nosotros acompañamos a varias a la certificación de la norma de la NSH 3262, que habla que tiene el formato de una ISO, ¿no es cierto?, pero que habla de la conciliación de la vida laboral familiar y de la perspectiva de género dentro de las organizaciones. Muchas se acercan y piensan que no han hecho nada y que tienen que partir de cero. Pero la gran mayoría sí ya ha hecho cosas, han hecho algún curso, han hecho algún conversatorio, han participado de algún convenio, por ejemplo, con universidades, de sus áreas de vinculación con el medio, etc. Entonces, lo que hace esta norma es darle coherencia y un hilo conductor a todas esas acciones y mostrarla como un esqueleto, ¿no es cierto?, para poder desarrollar y gestionar estas competencias como parte de la estrategia de una organización. La mayoría parte con un mandato generalmente de sus casas matrices fuera de Chile, que ya han avanzado en estas temáticas hace mucho rato, pero en el camino, cuando empiezan a gestionarlas, se dan cuenta del impacto positivo que tiene, que es mucho más allá de las cifras, ¿no es cierto?, que es, como les mostraba, esto del clima laboral, etc. Entonces, seguimos, por favor. Hay un beneficio social asegurado en esta gestión del género, que tiene que ver con las mujeres que participan en un mundo laboral con un buen clima, ¿no es cierto?, con una posibilidad de desarrollo de carrera, a la par con sus compañeros varones, que tiene que ver con el aumento de la autoestima, que es un gran tema también que está asociado lamentablemente a las mujeres por todo el tema de los estereotipos, ¿no es cierto?, y del mandato del cuerpo, etcétera. Entonces, cuando la mujer puede desplegar sus talentos dentro de una organización en confianza, en un desarrollo sano, ¿no es cierto?, dentro de ella, puede aumentar su autoestima, su valía como profesional y como persona, se fortalecen las relaciones dentro de las organizaciones también, hay mejores vínculos sociales y estos vínculos sociales, fíjense que son tan relevantes que hay estudios que muestran que las mujeres, cuando están siendo, por ejemplo, violentadas dentro de sus familias, la violencia intrafamiliar, estos vínculos sociales las hacen a veces prevenir quizás
términos complejos como un femicidio incluso. Los vínculos sociales son una forma de prevenir las violencias, fíjense. Y por lo tanto hay un paso importante a la autonomía de las mujeres. La siguiente, por favor. Y en el caso de los varones, por ejemplo, la corresponsabilidad se da justamente con la sensibilización de estas temáticas. Y se trata de no competir con los varones, de quién es mejor o peor, ni tampoco de pensar la igualdad diciendo que queremos ser iguales a los varones, incluso ser iguales entre nosotras las mujeres. No, se trata de ser idóneamente diferentes entre todas las personas y desde la diversidad gestionar una mejor experiencia para todas las personas. Ahora, cuando los varones tienen la confianza de sentir esa corresponsabilidad que avala también las compañías, las organizaciones, tienen una satisfacción personal y laboral y familiar, porque se trata de que la corresponsabilidad y la coparentalidad no sea solo una obligación de mandato, sino que también de satisfacción, de poder disfrutar de los hijos y las hijas, ¿verdad? Estas nuevas leyes, por ejemplo, de la sala cuna y el postnatal parental, lamentablemente menos de un 5% de los hombres, de los varones padres, en el fondo se las han tomado, porque tienen todavía este resabio de la culpa por tomarse ese espacio que está estereotipado para casi solamente la mujer. Lo bueno es que tenemos nuevas generaciones, ¿no es cierto? Nuevos referentes que sí están siendo corresponsables, que están participando y disfrutando del generar familias, ¿no es cierto? Y entonces forman estos equipos de corresponsabilidad y pueden disfrutar y ser más sana esa relación entre las parejas, ¿no es cierto? Y también eso demuestra, también en muchos estudios hay que lo avalan, que los hijos y las hijas que nacen en una familia corresponsable con estas habilidades coparentales en equilibrio son mucho más sanos emocionalmente, son personas más inteligentes emocionalmente, ¿no es cierto? Y también tienen un despliegue de talentos y desarrollo cognitivo mucho mejor que aquellos que no pudieron tener ese espacio. Entonces, todos ganamos, todas ganamos en este ejercicio de la corresponsabilidad. Avance, por favor. Otras ventajas económicas específicamente que son aún mayores de lo que se pensaba, por ejemplo, varios estudios de la OIT, la ONU o la UEF también han dicho que cerrar la brecha de género, por ejemplo, podría incrementar el PIB en un 35%, o sea, una locura de aumento. De hecho, en los objetivos para el 2030, por supuesto, el primero es la eliminación de la pobreza y el 5 es la igualdad de género. Si nosotros unimos esos dos objetivos, estamos directamente trabajando por el tema del fin de la pobreza, porque ustedes saben que en el mundo las más pobres de los pobres son mujeres. Si esas mujeres además son racializadas o pertenecen a una etnia, con mayor razón. Entonces, claramente trabajar en la incorporación de la perspectiva de género es trabajar en el fin de la pobreza a nivel mundial. Algunos datos: mayor productividad con la incorporación de las mujeres, por supuesto, hay una consecuencia, ¿no es cierto?, de mayores ingresos para todas las personas, no solo para mujeres, para todas las personas, porque hay una mejor productividad, ¿no es cierto?, se disminuye la pobreza, lo que les estaba explicando. Hay unas ventajas en el ámbito del desarrollo. Hay algunos bancos que han medido también que con una cuota superior de mujeres en sus directorios disponen de mayores reservas de capital, una proporción inferior de préstamos en mora, porque se gestiona mejor esa parte, y además mayores resistencia a las tensiones. Las mujeres gestionan mejor el riesgo además. Todo eso está medido. Y bueno, la visión en conjunto, que siempre la diversidad es la mejor fórmula de trabajar en equipo, ¿no es cierto? Mujeres en directorios, por ejemplo, contribuyen a la diversidad de pensamiento, que a su vez permite tomar decisiones más acertadas. Toda la diversidad en general en un equipo se transforma en un equipo de alto desempeño, con mejores respuestas, con mejores opciones para enfrentar sobre todo la crisis y la adaptabilidad a estos cambios. La siguiente.
Bueno, ahí estamos en una de las experiencias con una empresa tecnológica también, donde estamos trabajando en la igualdad de género. Al principio eran puras mujeres las que se interesaban en ese tema. De a poquito van apareciendo varones y ya ahora incluso tenemos espacios donde la mayoría son varones. Porque esto hoy día no da lo mismo, no es invisible. La pandemia nos mostró que este era un gran tema que teníamos que hacernos cargo y que no solamente con el hacerse cargo mejorábamos la experiencia de las mujeres, sino que de todas las personas. Y eso es muy importante y relevante porque en conjunto y en colaboración podemos enfrentar cualquier crisis y de eso se trata. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias también a Juan Carlos y Dora por las presentaciones que han realizado y les agradecemos mucho su participación en este panel. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hemos tenido una activa ronda de consultas en las distintas plataformas y vamos a partir inmediatamente con un par de preguntas que llegaron directamente para la profesora Alguer y las voy a resumir rápidamente. Preguntan, ¿cómo ve usted la posición y el rol de la mujer en la ciencia, considerando el machismo estructural que existe aún en nuestro sistema? Y al mismo tiempo también consultan, pensando en la creatividad como valor relevante de cara a las próximas décadas, ¿cómo insertar en la sociedad a las y los investigadores para generar soluciones e investigaciones coherentes con los nuevos desafíos del futuro? ¿Cuál sería el rol de la universidad en una tarea como esta? Bueno, voy a partir por los temas de género y yo creo que la situación que estamos viviendo ahora es muchísimo mejor que la que vivimos hace 20 años atrás, 25 años atrás, cuando yo estudiaba. Creo que instituciones como el Ministerio de la Mujer, Comunidad Mujer y Lidera Mujer han hecho la pega. No quiero con ello decir que la situación está resuelta, solamente que pareciera que estamos avanzando en esta dirección y eso es muy importante. También creo que lo primero es que las mujeres nos convenzamos de que podemos arriesgarnos y que podemos insertarnos en el ámbito de la ciencia. Muchas veces hay una serie de prejuicios y pensamos que la vida de un científico es incompatible con los otros roles que siempre jugamos en paralelo las mujeres, pero la verdad es que no. Yo creo que las dificultades de género son equivalentes a las dificultades que encontramos las mujeres en cualquier otra profesión. Lo segundo es convencernos de que nuestros aportes tienen el mismo valor que tienen los hombres. Porque solamente cuando nosotros estemos convencidas vamos a poder convencer a los hombres de que nuestros aportes son totalmente equivalentes. En general, las mujeres nos cuesta mucho hablar de nuestros logros y creo que eso a veces nos juega en contra porque pareciera que no tenemos los mismos que los hombres. Entonces creo que lo primero es convencernos de que lo podemos hacer, incorporarnos a tareas, a trabajos en la ciencia, estudiar carreras científicas y luego efectivamente mostrar que podemos trabajar a la misma altura que los hombres. Porque como decía, las dificultades en la ciencia o en cualquier otro trabajo son en general los mismos. Y respecto a cómo insertarnos mejor en este mundo tan innovador, yo creo que hay dos responsabilidades. Por supuesto, hay una responsabilidad de las universidades y esta tiene que ver con formar a las personas de manera diversa. Es decir, trabajar mucho con esta idea, por ejemplo, de los majors y los minors y formar perfiles distintos, porque en la medida que tengamos profesionales con distintos perfiles, vamos a poder encontrar más lugares disponibles para insertarnos. Pero también es muy importante que nos enfoquemos en las habilidades, porque en este mundo y en el mundo del futuro mucho más no solo se requiere conocimiento, sino que también muchas habilidades. Y a veces las habilidades no están necesariamente incorporadas en los programas. Estamos recién aprendiendo a que estas habilidades deben ser parte de los nuevos programas de trabajo. Pero también quiero decir que la responsabilidad de insertar a los científicos a contribuir al medio global, no solo a las universidades, no es solo de la universidad, sino que es también del Estado. Y creo que allí nos han faltado una visión país del rol que pueden jugar los investigadores en el aparato público, por ejemplo.
Ciertamente necesitamos doctores en el Ministerio de Medio Ambiente que puedan ayudarnos a identificar los problemas y encontrar soluciones a lo que estamos viviendo. Necesitamos investigadores en el Ministerio de Salud, necesitamos investigadores, como decía, en el Ministerio de Educación y probablemente en todo el aparato público. Y por supuesto que necesitamos programas novedosos desde el Estado y desde la universidad para que los jóvenes tengan un mejor lugar en la universidad. Yo creo que nos falta planificación, nos falta trabajo y bueno, espero que sea el próximo desafío para quienes somos de mi generación, que hemos tenido la suerte de poder insertarnos en una universidad, abrir este camino para los más jóvenes, en el aparato público, en las universidades, pero también en las empresas. Muchas gracias, Dora. Una pregunta que llega directamente para Juan Carlos. Y consultan de algo que viene para quedarse, al parecer, que es el teletrabajo. ¿Qué aspectos, mencionan, se pueden potenciar para mantener la motivación en los trabajadores y mantener el trabajo en equipo? Muy buena pregunta, porque está clarísimo que la pandemia aceleró en años esta idea de trabajo a distancia o teletrabajo. A ver, yo voy a decir una cosa personal, digamos. Yo personalmente creo que no, a diferencia de lo que muchos están diciendo, yo creo que hay muchas funciones, posiciones, organizaciones que no van a eliminar los espacios comunes, digamos, o sea, de trabajo, se van a reducir sin ninguna duda. Van a haber funciones que van a pasar a ser teletrabajo permanente. Pero hay otras que se va a requerir que estén físicamente, va a cambiar, los layouts van a cambiar, van a ser espacios colaborativos sin ninguna duda, espacios comunes, ya se acabó ese jefe encerrado en una esquina, un corner con muchos metros cuadrados. Yo creo que eso está totalmente en retirada, pero creo que las organizaciones van a seguir necesitando que haya personas que interactúen. El talento colectivo funciona mucho mejor que el talento aislado, digamos, y las plataformas no reemplazan la conversación, no reemplazan esa interacción que hace que muchas veces fluyan ideas. Yo conté que había estado en Google un día, ellos juntaron 8 instalaciones en el campus que tienen, juntaron 8 edificios en el fondo en una, justamente con ese razonamiento. No estoy diciendo que ahora no lo vayan a deshacer, que a lo mejor van a haber muchos cargos que se van a ir del campus, puede ser, pero el razonamiento que ellos tenían y que yo comparto es que las grandes ideas, las buenas ideas, los buenos proyectos nacen de la conversación, a veces tomándose un café ahí afuera, digamos, nace la idea o la solución. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Que por un lado van a haber funciones y cargos que sin ninguna duda se van a ir a teletrabajo de forma permanente incluso, ¿ah? Pero que no se va a eliminar, como algunos creen, en forma tan mayoritaria, estos espacios donde la gente pueda convivir y compartir. Siento que ahí hay un desafío grande para las organizaciones de transitar, porque este tránsito de ver, algunos han visto Julio, bien interesante esto, han visto se le encendió la luz, dijeron, oye, ¿sabes qué? Me bajé no sé cuántos millones de gasto mensual con que la gente esté en su casa, porque ahora la comida la tienen ellos allá, hay el wifi, en fin, hay una serie de cosas que cambiaron. Entonces ya están viendo la cosa como que es re buena porque me puedo bajar muchos gastos. Y puede ser que eso también esté presente, pero en el tiempo se va de alguna manera a ir regularizando esto, de cuáles son las personas que igual tienen que seguir interactuando, qué cargos, qué funciones se pueden de verdad hacer desde fuera. El mundo del trabajo está cambiando sin ninguna duda, van a haber muchas cosas que se van a externalizar, porque van a haber muchas ofertas que van a llegar de una manera distinta a como estaban hoy día. Así que estamos recién viendo la punta del iceberg de cómo va a ser el mundo del trabajo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ha llegado una enorme cantidad de preguntas, pero no quería cerrar este panel con una pregunta para Soledad. Consultan, ¿cómo proyecta usted la participación y la realidad laboral de las mujeres en Chile en el contexto de la nueva Constitución, tras el estallido social que hemos vivido como sociedad? Súper.
Bueno, súper interesante la pregunta porque eso muestra la cantidad de cambios que han surgido, ¿no es cierto?, en este último tiempo y cómo las personas se tienen que hacer cargo, sobre todo las organizaciones. En mi presentación hablaba de este rol de las organizaciones como agentes de cambio. Lamentablemente las personas tenemos mayor capacidad de adaptarnos individualmente a esos cambios y las organizaciones más lento. Yo creo que el rol del liderazgo, vuelvo a insistir, es súper importante. Estos liderazgos que tomen estas nuevas impulsos sociales, ¿no es cierto? Y hacerse cargo. Pero no me refiero a hacerse cargo para dar ideas solamente desde el liderazgo, sino que bajar la comunicación a los equipos de trabajo y con los equipos de trabajo colaborativamente armar una nueva forma de poder estar y relacionarse dentro de las organizaciones con esta mirada de perspectiva de género. La obligación de las personas que lideran es mantenerse actualizadas con estas temáticas. Hoy día no da lo mismo, por ejemplo, no ocupar un lenguaje no sexista o seguir haciendo bromas que hoy día no tienen ningún sentido. Preocuparse de cómo mantener el rol del liderazgo al servicio, un liderazgo redárquico, ¿no es cierto?, que incluya las nuevas miradas y las nuevas transformaciones sociales. A mí me parece que es muy importante gestionar el cambio permanentemente, identificar dos dimensiones. Una es la dimensión técnica, ¿no es cierto?, que son aquellas cosas que las competencias, etcétera, que dependen de cada industria, y otra, muy importante, la adaptativa. Y ahí es donde podemos modificar e incorporar todos estos cambios. Y esta mirada adaptativa tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con abrir las conversaciones y desarrollar una nueva cultura que tenga sentido con lo que está pasando hoy día en Chile específicamente. Muchas gracias, Soledad. Bueno, las preguntas son, nos invitamos a seguir participando y viendo el resto de los paneles. Yo quería agradecer muchísimo la presencia y las presentaciones el día de hoy de Dora Alvin, de Juan Carlos Hayes y de Soledad Candia, que nos han acompañado por su participación en este panel. También a todas las personas que han seguido esta actividad en nuestras plataformas habilitadas para esta transmisión en vivo. Los invitamos a continuar participando de la feria y sumarse al próximo panel titulado Tendencias en la búsqueda del primer empleo, que se espera de los profesionales del futuro, y respuestas desde lo público, social y privado. Se va a realizar a partir de las 11 horas en una programación completa de la feria disponible en www.proyectatufuturo.usach.cl, y cerramos invitándolos a responder la encuesta de opinión en el chat de los canales de transmisión que tenemos en esta feria. Así que me despido de ustedes, muy agradecido a los panelistas, participantes. Gracias. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, tras la ronda de preguntas a los expertos, agradecemos al vicerrector académico, doctor Julio Romero Figueroa, y también damos cierre a este panel inicial de la tercera jornada ya de la Feria Profesional y Laboral USACH 2020. Queremos también invitarlos a todos y a todas a contestar la encuesta de opinión que compartiremos a través de las diversas plataformas de transmisión de esta actividad. Y les invitamos también a seguir todas las actividades programadas por el día y visitar la página web www.proyectatufuturo.usach.cl. Por su atención, muchas gracias y muy buenos días.